Compré un vestido para la boda de mi hermano. Entonces mi tío me dijo, ya sucedió. Un mes después, pidieron usar mi casa del lago. Dije que no. El acuerdo de listado tenía mi firma. Esa es la parte que todavía me revuelve el estómago cuando pienso en ello. No la boda a la que no fui invitada. No los 30 años de ser el caballo de batalla de la familia a quien llamaban difícil cada vez que pedía un agradecimiento. Ni siquiera el correo electrónico que encontré en el archivador de mi padre. Aquel donde explicaba con sus propias palabras, en blanco y negro, que yo era una idiota útil que podía ser manejada. Era la firma, mi nombre con mi letra en un documento que nunca había visto antes. Natalie Cruz, mi abogada, de 41 años, con 15 años en derecho inmobiliario y de propiedad, el tipo de mujer que habla con oraciones declarativas y nunca me dijo lo que quería oír, sostuvo el papel hacia mí sobre su escritorio y esperó. No lo explicó. No lo suavizó. Simplemente esperó a que yo me pusiera al día. Ese es mi nombre, dije. Sí, dijo ella, pero nunca firmé esto. Lo sé, dijo. Por eso te lo estoy mostrando. Había entrado en esa oficina 3 semanas antes pensando que estaba lidiando con una situación bastante simple. Mi familia me había usado. Poseía una casa que habían estado tratando como un tiempo compartido por el que nunca habían pagado. Tenía un correo electrónico fraudulento, una escritura clara y una abogada. Pensé que estaba cerca del final de algo. No lo estaba. Todavía estaba en el principio. Debería retroceder. Mi nombre es Lucy. Tengo 34 años. Trabajo en administración de atención médica, cumplimiento y operaciones. El tipo de trabajo donde aprendes temprano que los detalles importan, que el papeleo lo es todo, y que cuando algo no cuadra, no asumes que las matemáticas están mal. Vuelves a verificar. Soy, según todos en la familia, la responsable. La confiable. La que contesta el teléfono a medianoche. La que conduce 3 horas por una crisis y se queda durante las secuelas. He estado haciendo esto toda mi vida adulta. Y durante la mayor parte de ese tiempo, me dije a mí misma que era amor. Así es como lo llamas cuando eres quien mantiene las cosas unidas. Lo llamas amor, y no miras demasiado de cerca lo que se está tomando. Mi hermano Mark es 3 años más joven que yo. Es guapo de la manera fácil y descuidada que tienden a tener las personas que nunca han tenido que esforzarse. Al crecer, él era por quien nuestros padres se preocupaban, a quien protegían, a quien llevaban a la práctica de béisbol y al club de teatro y a cualquier otra cosa que necesitara. Yo era la que se las arreglaba sola. Pensé que eso significaba que era capaz. Me tomó mucho tiempo entender qué significaba que era conveniente. Hubo un año, yo tenía 19, Mark 16, en que mis padres pasaron por una mala racha financiera. El negocio de mi padre tuvo un mal trimestre y el trabajo de medio tiempo de mi madre apenas cubría los comestibles. Estaba en mi primer año de universidad y acababa de conseguir un segundo trabajo en una cafetería cerca del campus. Cada mes, enviaba a casa $300 sin que me lo pidieran. Hice eso durante 14 meses. Cuando las cosas se estabilizaron, mi madre me envió una tarjeta. Decía, sabíamos que podíamos contar contigo. Sin un gracias. Sin reconocimiento del sacrificio. Solo la confirmación de que había hecho lo que se esperaba. Guardé la tarjeta durante años. No sé por qué. Prueba de algo, tal vez. Ese es el patrón si quieres entender cómo le sucedieron 11 años de pagos de hipoteca a una mujer adulta que tiene un cerebro perfectamente bueno. No llegas a ese lugar en un solo paso. Llegas a través de 100 pequeños momentos en los que fuiste útil y valorada por tu utilidad, y donde el valor siempre dependía del uso. Yo era la responsable, lo que significaba que era la que podía manejarlo, lo que significaba que era la que lo manejaba. La lógica era circular, y estuve dentro de ella durante tanto tiempo que pensé que era la forma del amor. Nuestros padres, mi padre Gerald y mi madre Diane, viven a 40 minutos de mí en la misma casa que han tenido desde que nació Mark. Es una casa ordenada en un vecindario ordenado. Mi madre tiene un jardín. Mi padre conduce un Buick. Se ven exactamente como el tipo de personas que son.
Cómodos, agradables en las fiestas, cuidadosos con lo que muestran al mundo. También son, ahora lo sé, planificadores cuidadosos. La casa del lago me llegó hace 7 años cuando murió mi abuelo. La había tenido durante décadas. Una propiedad pequeña y honesta en el agua en el norte de Wisconsin, 3 dormitorios, un muelle que necesitaba trabajo cada primavera, una chimenea que olía a pino y a veranos antiguos. Me la dejó a mí directamente, un hecho que sorprendió a toda la familia y me encantó en silencio. Mi abuelo y yo siempre nos habíamos entendido de una manera que no podía articular completamente. Él me veía, eso era suficiente. Fue él quien me enseñó a clavar un clavo derecho y a leer una factura de servicios públicos y a siempre, poner las cosas por escrito. Dijo esa última parte tantas veces que se convirtió en una broma familiar. Harold y su papeleo. Mi madre solía poner los ojos en blanco. Mi padre sacudía la cabeza con una sonrisa cariñosa y ligeramente condescendiente. Mi abuelo se encogía de hombros y decía que el papel no mentía y la gente sí, y lo dejaba así. Ojalá hubiera escuchado con más atención esa lección en particular antes de dejar que mis padres explicaran mi herencia. A los 6 meses de su muerte, mis padres me habían explicado gentilmente, cuidadosamente, con el tono de personas que me hacían un favor, que la casa existía dentro de un fideicomiso familiar, que era propiedad familiar en un sentido más amplio. Que mi nombre en la escritura era realmente solo un tecnicismo legal y que no sería correcto que yo la considerara solo mía. Dijeron que mi abuelo la había destinado como un recurso compartido. Dijeron que él habría querido eso. Yo tenía 27 años. Estaba de luto. Les creí. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver cuán perfectamente sincronizado fue. Estaba en la niebla de la pérdida, todavía reviviendo las últimas visitas, todavía encontrando cosas en mi apartamento que me recordaban a él, un frasco de la miel específica que le gustaba, un libro que me había prestado. Estaba emocionalmente abierta de una manera que casi nunca lo estoy. Mis padres entraron por esa abertura sin dudarlo. Firmé la hipoteca. Pagué los impuestos sobre la propiedad. Contraté a contratistas para el techo cuando comenzó a gotear en la primavera de 2020, y pagué $14,000 de mi propia cuenta de ahorros. Subía 2 veces al año para limpiarla, y mis padres y Mark y varios primos y amigos de la familia la usaban cuando querían. Yo tenía las llaves. Manejaba la logística. Me decía a mí misma que estaba bien, que ser útil era lo mismo que pertenecer. Me equivoqué en muchas cosas en mis 20s. Me enteré de la boda en la sección de productos frescos de Amaranos un jueves por la noche en octubre. Tenía una canasta de manzanas, Oneycris, porque siempre compro Oneycris en octubre. Mi tío Frank, el hermano mayor de mi padre, un electricista jubilado que nunca en su vida ha sabido ser diplomático, apareció al final del pasillo con un cartón de jugo de naranja y se detuvo cuando me vio. Me miró a la cara. Luego desvió la mirada. Frank, dije. Hola, Lucy. Cambió el jugo de una mano a la otra. ¿Cómo estás? Algo en su voz estaba mal. No triste, exactamente. Cauteloso. La voz de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba a punto de caminar por un campo minado que no había visto venir. Bien, dije. ¿Qué tal la boda? Lo dije con naturalidad, de la manera en que preguntarías sobre cualquier evento familiar. Porque sabía de la boda desde hacía meses, tenía la fecha reservada. Había comprado un vestido cruzado verde oscuro que me había probado 3 veces, por el que pagué $180, colgado en mi armario con la etiqueta todavía puesta. Le había preguntado a Mark 2 veces sobre los detalles de la ceremonia y ambas veces me dijo que los enviaría pronto. No te preocupes, todavía estamos finalizando. Frank dejó el jugo en un estante cercano. Lucy, dijo en voz baja. Fue la semana pasada. La sección de productos frescos no cambió. La luz siguió siendo fluorescente. Los pulverizadores se encendieron sobre la lechuga. Me quedé allí con mi canasta de manzanas y entendí de la manera física específica en que entiendes algo antes de que tu cerebro lo haya procesado, lo que me estaba diciendo. Ya sucedió, dijo. Saqué mi teléfono. Fui al Instagram de la esposa de Mark, Sara.
Nos seguíamos mutuamente, desde hacía años, y las fotos estaban allí mismo, públicas, 47 de ellas. Mark con un smoking de color carbón, Sara de marfil, mi madre de seda azul, riendo con la boca bien abierta, de la manera en que solo ríe cuando está genuinamente feliz. Mi padre levantando una copa de champán. Mis primos de Ohio, los 4. El compañero de cuarto de la universidad de Mark, Derek, que siempre me había caído bien, los vecinos de 2 calles más allá, los Alberson, que nos conocían desde que Mark y yo estábamos en la escuela primaria. 100 personas, tal vez más. Revisé cada foto. Luego puse mi teléfono en mi bolsillo, dejé la canasta de manzanas en el estante junto al jugo de naranja de Frank y salí. No recuerdo el camino a su casa. Sé que llegué a salvo porque llegué, pero no tengo memoria de semáforos o giros. Entré con mi llave. Podía oírlos en la cocina antes de llegar a la puerta. El sonido de una familia que había comido junta y ahora se demoraba sobre el final de la cena, cómodos y relajados entre sí. Se estaban riendo cuando entré. Mi madre me vio primero. La risa no desapareció de su rostro. Retrocedió como una marea que se retira, reemplazada por algo que solo puedo describir como una leve molestia. Lucy, dijo, no sabíamos que venías. No, ¿estás bien? No, deberíamos hablar. No, lo siento. No sabíamos que venías. Como si el problema fuera un conflicto de horarios. Como si hubiera entrado sin una cita. Vi las fotos, dije. Mi padre dejó su tenedor con cuidado. En su lugar, tomó su copa de vino, la giró una vez, tomó un sorbo lento. Estaba ganando tiempo, y sabía que yo podía verlo hacerlo, y lo hizo de todos modos. Fue una ceremonia pequeña, dijo. Había 100 personas. Papá, has estado tan estresado con el trabajo. La voz de mi madre se suavizó. Esta es una habilidad específica que tiene, la capacidad de hacer que algo cruel suene como preocupación, de vestir la condescendencia con el lenguaje del cuidado. No queríamos abrumarte. Miré a Mark. Estaba sentado en el extremo de la mesa, con las manos planas sobre la superficie, mirando la pared a mi izquierda. No me miraba a los ojos. Tenía 31 años y miraba la pared como un niño, pretendiendo que se había vuelto invisible. Mark, dije. No hagas una escena, dijo, todavía sin mirarme. Esta es exactamente la razón por la que lo hicimos de esta manera. Aportas una cierta energía a las cosas. Energía. Me quedé con esa palabra por un momento. Pensé en la energía que había llevado a la sala de emergencias a las 3 de la mañana cuando me llamó desde un bar llorando después de una mala ruptura y necesitaba a alguien con quien hablar durante 4 horas. Pensé en la energía que había llevado a la cita del dentista de mi madre cuando necesitaba una corona y no quería ir sola y mi padre tenía un partido de golf. Pensé en la energía que había aportado a cada Navidad, cada crisis familiar, cada llamada que comenzaba con necesitamos un favor. Miré alrededor de la cocina. Yo había comprado el refrigerador cuando el viejo se rompió en medio de una ola de calor de julio. Yo había pagado por las baldosas del piso que habían querido durante 3 años. Había pasado un fin de semana hace 2 veranos con un rodillo y una lona protectora pintando cada pared de esa cocina. El tono de blanco cálido que mi madre había recortado de una revista. Miré las paredes que había pintado con mis propias manos. Entonces, soy opcional, dije. No seas dramática, dijo mi madre. Toma un plato si te quedas para el postre. Me fui. 2 días después, Mark llamó. Casi no contestó. Lo hice de todos modos porque tengo 34 años y he pasado 3 décadas contestando llamadas que debería haber dejado ir al buzón de voz. Estaba alegre, relajado, normal, de la manera en que eres normal después de haber procesado algo y asumido que todos los demás también lo han hecho. Oye, dijo. Una cosita rápida. Sara y yo estábamos hablando y realmente nunca tuvimos una luna de miel adecuada con todo lo que estaba pasando. Estábamos pensando que sería muy agradable usar la casa del lago. Quizás 2 semanas hasta el Día de Acción de Gracias. Mamá y papá dijeron que de todos modos es básicamente propiedad familiar. Dejé que terminara. ¿Quién paga la hipoteca? Pregunté.
Una pausa. Tú, pero... ¿Quién pagó el techo nuevo, Lucy? $14.000, Mark, en 2020. ¿Quién pagó eso? ¿Por qué estás haciendo esto raro? Su voz había cambiado. La alegría se había ido ahora, y debajo de ella había algo más delgado y frío. Es un edificio. No es como si vivieras allí. Me dijiste a la cara hace 2 días que no era bienvenida en tu boda por mi energía, mantuve mi voz uniforme. Y ahora quieres usar mi casa para unas vacaciones gratis de 2 semanas. Oh, Dios mío. Lo frío en su voz se volvió caliente. ¿En serio sigues con esto? Te dije que fue una ceremonia pequeña y te estás comportando como si hubiéramos hecho algo malo. Esto es exactamente a lo que me refiero con tu energía. Haces todo sobre ti. Colgué. Me senté en mi apartamento por un rato. Luego fui a mi armario y miré el vestido verde que todavía colgaba allí con la etiqueta puesta. $180. Me lo había probado 3 veces. Había imaginado sentarme en un banco de la iglesia viendo a mi hermano casarse, siendo feliz por él de la manera en que se supone que debes ser feliz por las personas que amas. Lo quité de la percha. Lo doblé. Lo puse en una bolsa para donación. Luego conduje hasta la casa del lago. Me gustaría decir que fui allí con un plan. No lo hice. Fui allí porque necesitaba estar en un espacio que era mío y sentir la solidez de algo que realmente poseía. Ser feliz por las personas que amas. Lo quité de la percha. Lo doblé. Lo puse en una bolsa para donación. Luego conduje hasta la casa del lago. Me gustaría decir que fui allí con un plan. No lo hice. Fui allí porque necesitaba estar en un espacio que era mío y sentir la solidez de algo que realmente poseía. Era un jueves, a mediados de octubre, y el camino estaba lleno de color. Los arces se habían vuelto completamente naranjas, los abedules amarillos, el cielo de ese azul intenso del medio oeste que solo ocurre en otoño. Bajé las ventanillas durante parte del trayecto. Me detuve a tomar un café en un pequeño pueblo en el que me había estado deteniendo durante años, un restaurante con un letrero pintado a mano y tazas sin fondo, y la mujer detrás del mostrador recordó que lo tomo negro. Algunas cosas perduran. La casa estaba fría cuando la abrí. Había bajado la calefacción en septiembre como hacía todos los años. La subí, recorrí las habitaciones, todo estaba en orden. La había limpiado en agosto y nadie había subido desde entonces, lo que sabía porque soy yo quien lleva un registro de las visitas y coordina las llaves. Incluso en una familia que la trataba como una posesión colectiva, yo era la logística. Hice un fuego. Me senté frente a él por un rato. Luego fui a la oficina trasera. Mi abuelo había sido meticuloso. Guardaba copias en papel de todo. El tipo de hombre que no confiaba en lo digital, que creía que un documento que podía sostener era un documento que existía. Había heredado el archivador junto con la casa. Y con los años, lo había ido completando. Mis propios extractos de la hipoteca, registros de impuestos, los recibos del contratista del techo, facturas de servicios públicos. Empecé por el frente y me abrí paso hacia atrás. Me tomó unos 20 minutos confirmar lo que ya sabía por mis propios registros. Mi nombre era el único nombre en la escritura. Mi nombre era el único nombre en la hipoteca. 7 años de registros fiscales, todos bajo mi número de seguro social. Luego comencé a buscar el fideicomiso. Mi padre lo había mencionado tan naturalmente tantas veces durante tantos años que nunca se me había ocurrido verificarlo. Un fideicomiso familiar, un arreglo estándar para propiedades compartidas. Había insinuado que había documentos, un abogado, una estructura formal. Había dicho que todos éramos partes de él, por lo que la casa funcionaba como un recurso compartido, aunque mi nombre estuviera en la documentación. No había ningún fideicomiso. Revisé cada carpeta. Busqué el nombre de cualquier abogado. Busqué cualquier documento que hiciera referencia a la propiedad compartida, un acuerdo de fideicomiso, beneficiarios, cualquier cosa. Abrí carpetas que nunca antes había abierto. Carpetas que mi abuelo había llenado con recibos y correspondencia que se remontaba a décadas. Nada.
Ningún fideicomiso, ningún abogado, ninguna estructura de propiedad compartida de ningún tipo. Lo que encontré en su lugar, en un sobre de Manila metido detrás de la carpeta de la hipoteca, fue una serie de correos electrónicos que mi abuelo había impreso. Correspondencia antigua con su propio abogado, un hombre llamado Harold Stein, discutiendo la transferencia de la propiedad. En esos correos electrónicos, mi abuelo era explícito. Quería que la casa del lago fuera solo para mí. Había tenido conversaciones con mis padres al respecto y había dejado claras sus intenciones. Su abogado le había aconsejado que la pusiera directamente a mi nombre en lugar de a través de cualquier estructura de fideicomiso. Y mi abuelo había estado de acuerdo. Había querido que yo la tuviera, solo yo. Me senté con eso por un rato. Luego encontré el otro correo electrónico. Estaba en una carpeta separada, una que nunca había visto antes. Una simple carpeta de Manila sin etiqueta. Un único correo electrónico impreso. Asunto: el problema de la casa del lago. Fechado hace 11 años. 6 meses después de la muerte de mi abuelo. Del correo electrónico personal de mi padre al de mi madre. Me paré en el suelo de la cocina y lo leí una vez. Luego lo leí de nuevo. Lucy tiene un buen trabajo y está ansiosa por complacer. Siempre lo ha estado. Si ponemos la casa a su nombre y lo planteamos como una situación de fideicomiso familiar, no se opondrá. Pagará la cuota mensual, se encargará del mantenimiento, guardará las llaves y se sentirá importante por ello. Nosotros obtenemos el uso completo de la casa. Ella llega a sentir que está contribuyendo a algo. Todos ganan. Solo tenemos que ser consistentes con el lenguaje del fideicomiso. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Hubiera esperado que temblaran. En cambio, estaban muy quietas. Leí el correo electrónico por tercera vez. Anoté la fecha. Lo fotografié con mi teléfono, por delante y por detrás, el texto completo, el encabezado con las direcciones de correo electrónico claramente visibles. Luego, fotografié cada documento relevante en el archivador. La escritura, 11 años de extractos de hipoteca, los registros de impuestos, la correspondencia de mi abuelo con Harold Stein, la factura del contratista del techo. Puse todo de nuevo exactamente como lo había encontrado. Luego me senté en el suelo de la cocina. No sé por qué el suelo específicamente, solo que sentí que era el lugar correcto para estar. Y llamé a Natalie Cruz. Había conseguido su nombre de un colega del trabajo que había pasado por una disputa de propiedad 2 años antes. No es cálida, había dicho mi colega. Pero es buena y no se anda con rodeos. La había buscado pero nunca la había llamado porque no había pensado que la necesitara todavía. La llamé ahora. Respondió al tercer timbre, me pidió que describiera la situación brevemente y dijo, ¿puedes venir el lunes? Dije, sí. La oficina de Natalie Cruz estaba en el piso 14 de un edificio en el centro. El tipo de oficina con buena luz y poca calidez. Tenía una letra precisa, un bolígrafo con el que hacía clic sin parecer notarlo, y el comportamiento de alguien que hacía mucho tiempo había dejado de sorprenderse por lo que la gente se hacía entre sí por una propiedad. Puse todo sobre su escritorio, la escritura, los extractos de la hipoteca, los registros de impuestos, el correo electrónico. Revisó cada documento sin hablar. Cuando llegó al correo electrónico, lo leyó 2 veces, lo dejó y se quitó las gafas. Usted es la única propietaria legal, dijo. No hay fideicomiso. Nunca hubo un fideicomiso. La casa es suya inequívocamente y lo ha sido durante 11 años. ¿Qué hay del correo electrónico? Lo tocó con un dedo. Esto es evidencia de la intención de engañar. Si llega a ser fraude depende de las acciones que se tomaron como resultado. Si alguna vez intentaron acceder al capital, ejecutar algún acuerdo sobre la propiedad o tomar decisiones financieras como si tuvieran derechos de propiedad. Me miró. ¿Lo han hecho? Lo pensé. No que yo sepa. Aún no. Entonces, ahora mismo tienes un correo electrónico fraudulento, un título de propiedad claro y una posición fuerte, dijo. Mi recomendación, cambia las cerraduras hoy. No les debes un aviso. No les debes una conversación,
y no les debes la oportunidad de hacer nada con esa propiedad antes de que la hayas asegurado. Mi hermano planea usarla para su luna de miel, dije. Ella tomó su bolígrafo. ¿Cuándo? Mencionó el Día de Acción de Gracias. Entonces tienes tiempo, pero yo no esperaría. Hizo una nota. Prepararé una carta formal para tus padres y tu hermano delineando tu propiedad exclusiva y advirtiéndoles que cualquier uso futuro de la propiedad requiere tu consentimiento explícito por escrito. Eso crea un registro. Mientras tanto, cambia las cerraduras. Cambié las cerraduras. A la mañana siguiente, usé un cerrajero de un pueblo a 20 minutos de distancia que no conocía a mi familia. También cambié el código del garaje y desactivé la llave de repuesto que mis padres guardaban debajo del cobertizo del jardín detrás de la casa, un lugar que nunca les había mencionado, pero que había notado en mi última visita porque la piedra suelta había sido movida. Conduje a casa y esperé. Mark llamó 11 días después. Estaba conduciendo hacia allá para la luna de miel. Me dijo esto más tarde. No lo supe en tiempo real. Con Sara en el asiento del pasajero y una nevera en la parte de atrás y presumiblemente un plan para 2 semanas de vacaciones en una casa por la que nunca había pagado $1. Su llave entró en la cerradura y no pasó nada. Intentó 3 veces. Luego me llamó gritando. Vi el teléfono sonar. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Lo dejé ir al buzón de voz de nuevo. Envió un mensaje de texto. ¿Qué le hiciste a la cerradura? Luego, devuélveme la llamada ahora mismo. Luego, esto es una locura, Lucy. No eres dueña de esta casa. Luego, mamá dice que estás siendo una loca. Devuélveme la llamada. No respondí. 10 minutos después del último mensaje de texto, llamó Natalie. Lucy, dijo, he estado haciendo una diligencia de vida adicional sobre el historial de la propiedad, sacando registros públicos. ¿Encontré algo? Me senté. ¿Qué? ¿Estás familiarizada con la Kefron Gerais Realty? Son una firma regional que opera principalmente en las comunidades lacustres del norte de Wisconsin. No creo. Tenían un listado, dijo. Para tu propiedad, breve. Subió y bajó en unas 3 semanas hace unos 8 meses. Una firma pequeña, no mucha visibilidad. Probablemente esperaban que no circulara ampliamente. La habitación se quedó muy quieta. No entiendo, dije. Fue listada para la venta, dijo Natalie, con un precio de venta de $485,000. El listado fue firmado. Hizo una pausa. El problema, Lucy, es que el acuerdo de listado en el archivo que proporcionaron tiene tu firma. Eso no es posible. Lo sé. Nunca he estado en contacto con esa firma. Nunca he firmado ningún documento relacionado con la venta de la Casa del Lago. Nunca he discutido venderla con nadie. Lo sé, dijo. Por eso te estoy llamando. Natalie contactó a una examinadora forense de documentos llamada doctora Carol Henning, una mujer que pasó 28 años como examinadora para el laboratorio de documentos del FBI antes de entrar en la práctica privada. Conocí a la doctora Henning una vez brevemente en la oficina de Natalie, una mujer pequeña de unos 60 años con gafas de lectura en una cadena y la calma específica y asentada de alguien que ha examinado documentos que terminaron matrimonios, liberaron a personas condenadas injustamente y derribaron corporaciones. Y que ha aprendido a no sentir nada de eso hasta que está sola. Me dio la mano, me hizo 3 breves preguntas sobre la historia de mi estilo de firma y recogió las muestras de comparación que Natalie había reunido. Su conclusión llegó 2 semanas y media después en un informe de 22 páginas encuadernado en una cubierta azul. La firma en el acuerdo de listado no era mía. Era una falsificación deliberada ejecutada por alguien con acceso a mi firma y una aproximación razonable de mi letra, pero detectable bajo examen por los patrones de presión específicos y las conexiones de letras que son consistentes en las muestras auténticas y ausentes en la falsificación. Señaló específicamente la forma en que mi firma auténtica conecta la L con la U en mi apellido con un bucle particular inclinado hacia la izquierda que el falsificador había representado como una línea recta. 11 años firmando mi nombre y ese pequeño movimiento es tan individual como una huella dactilar. Leí esa sección del informe 3 veces.
Algo sobre la precisión de ello, la granularidad, la forma en que un examinador forense podía sostener una pequeña curva de una letra y decir «esto no es ella», rompió algo dentro de mí. Había pasado un mes siendo muy firme, leyendo ese informe sola en mi apartamento un martes por la noche. Finalmente lloré. No por mucho tiempo, pero necesitaba suceder. Natalie también presentó un informe en la oficina del sheriff del condado, que fue remitido a la Unidad de Delitos Financieros del Estado. El investigador asignado al caso era un hombre llamado detective Raymond Torres, con 12 años en la unidad, quien me llamó 3 días después de que se presentara el informe y me pidió que fuera. Era un hombre cuidadoso. Hacía preguntas lentamente y escribía todo a mano en un bloc de notas legal, lo cual noté porque la mayoría de las personas de su edad se habían pasado a las tabletas. Me pidió que le contara la historia de la propiedad desde el principio, la muerte de mi abuelo, el lenguaje de fideicomiso que mis padres habían usado, los años de pagos de la hipoteca, el correo electrónico que había encontrado. Miró las fotografías que había tomado con mi teléfono. Tomó la custodia de los documentos originales de Natalie, firmando un recibo de cadena de custodia por cada uno. «Trabajas en cumplimiento», dijo en un momento, no era una pregunta. Me había investigado. «Administración de atención médica», dije. «Sí», asintió. «¿Sabes cómo manejar la documentación?» «Sí, lo sé». «Eso va a importar», dijo. «¿Entiendes lo que estamos viendo aquí?», dijo hacia el final de la reunión. No era exactamente una pregunta. «Falsificación», dije, «y fraude potencialmente». Miró sus notas. «El acuerdo de listado con tu firma falsificada. Si alguien intentó ejecutar una venta usándolo, eso es fraude criminal. Si esa venta se hubiera completado, estaríamos hablando de cargos de delito grave». Hizo una pausa. «¿Tienes alguna idea de si hubo un intercambio de dinero?» No la tenía. Natalie lo verificó. El listado se había retirado antes de que se finalizara cualquier oferta. Creemos que fue porque se asustaron cuando mis padres se dieron cuenta de que me estaba volviendo menos cooperativa. La casa cerrada con llave y la carta del abogado aparentemente llegaron al mismo tiempo que la consulta de un posible comprador sobre el listado, y alguien tomó la decisión de retirarse. Habían intentado vender mi casa, y cuando pareció que realmente podría hacer valer mi propiedad, habían retirado el listado y esperado que no lo encontrara. ¿Lo encontré? 6 semanas después de que cambié las cerraduras, mis padres pidieron reunirse conmigo para almorzar. Eligieron un restaurante cerca de su casa, un lugar al que habíamos ido durante años. El cumpleaños de mi madre, el Día del Padre, domingos ordinarios. Ya estaban sentados cuando llegué. Mi padre parecía más delgado que la última vez que lo había visto. Mi madre llevaba lápiz labial y perlas, y sostuvo su menú frente a su cara por un momento demasiado largo. Me senté. Pedí café. Esperé. «Queremos hablar de lo que está pasando», dijo mi padre. «Todo esto se ha salido de control». «¿Qué parte?», pregunté. «El abogado». «Las cerraduras». Se enderezó. «Lucy, esta es propiedad familiar. Siempre ha sido propiedad familiar. Tu abuelo habría querido». El abogado de mi abuelo escribió en correspondencia de la que tengo copias que mi abuelo quería específicamente que la casa fuera solo para mí, dije. «¿Lo discutió con ustedes?» «Fue explícito». Mi madre bajó su menú. «¿Encontraste las cartas de Harold?» «Sí». Un silencio. «Tu abuelo se estaba haciendo mayor», dijo mi padre. «No siempre tenía la imagen completa». «Tenía una imagen muy clara», dije. «También tengo el correo electrónico que le enviaste a mamá». «¿Encontraste las cartas de Harold?» «Sí». Un silencio. «Tu abuelo se estaba haciendo mayor», dijo mi padre. «No siempre tenía la imagen completa». «Tenía una imagen muy clara», dije. «También tengo el correo electrónico que enviaste, mamá». «El del problema de la casa del lago». «El que explica que estoy ansiosa por complacer y que puedo ser manejada». Mi madre miró la mesa. «Y tengo el informe de un examinador forense de documentos», dije,
confirmando que la firma en el acuerdo de listado presentado a la Kefron Geraisen Realty no es mía, y tengo la información de contacto del detective Torres si alguno de ustedes quisiera hacer un seguimiento. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Mi padre tomó su vaso de agua, lo volvió a dejar sin beber. «Lucy», comenzó mi madre. «No estoy interesada en una conversación sobre lo que pretendían», dije. «No estoy interesada en explicaciones o reinterpretaciones. Tengo una abogada. Recibirán noticias de ella sobre los daños financieros, 11 años de pagos de hipoteca, impuestos sobre la propiedad, costos de mantenimiento, el total con intereses es algo que Natalia ha estado calculando, y pronto les dará una cifra». Terminé mi café. «También quiero que sepan», dije, «que no tengo ningún interés en verlos acusados de fraude criminal. Eso no es para protegerlos. Es para no querer pasar los próximos 3 años en declaraciones». Me levanté. «Pero si algo relacionado con ese listado vuelve a surgir, o si alguien contacta a esa firma de bienes raíces en mi nombre, o si alguien siquiera pasa en coche por la Casa del Lago, el detective Torres tiene un archivo abierto y es minucioso». Puse $20 en la mesa por el café que aún no había terminado y me fui. Mark y yo no hemos hablado desde su mensaje de voz. Dejó uno finalmente, no una disculpa, un mensaje largo y complicado sobre cómo yo había escalado una situación familiar a algo legal y amenazante, y cómo siempre había sabido que yo tenía un resentimiento, y cómo nuestros padres estaban devastados. Dijo que había arruinado su primer año de matrimonio al hacer que todo esto se tratara de mí. No respondí. Natalie envió una carta de demanda formal a mis padres 6 semanas después del almuerzo. Había calculado 11 años de pagos de hipoteca, impuestos sobre la propiedad, costos de mantenimiento y el reemplazo del techo ajustado con intereses. La cifra era significativa. El abogado de mis padres, un hombre que nunca he conocido y que aparentemente se encarga de su planificación patrimonial, respondió con una contraoferta que era de unos 40 centavos por dólar. Natalie no es el tipo de mujer que acepta 40 centavos. Esa negociación está en curso. Mientras tanto, el vestido verde encontró un nuevo hogar. Lo dejé en un centro de donación cerca de mi apartamento, y aproximadamente una semana después, estaba pasando en coche por la tienda de segunda mano a 2 calles de distancia y lo vi en el escaparate. La etiqueta decía $35. Alguien en ese vecindario iba a conseguir un vestido precioso por casi nada, y no tendría ni idea de la forma de la historia que llevaba. Eso me pareció correcto. Han pasado 4 meses desde que cambié las cerraduras. La Casa del Lago sigue siendo mía, más inequívocamente mía ahora que nunca, con documentación que lo prueba y el informe de un examinador forense y un expediente de caso abierto y todo el peso de una década de extractos de hipoteca a mi favor. Subí el fin de semana pasado por primera vez desde octubre. Los arces estaban desnudos, el muelle estaba tranquilo. Hice un fuego y me senté frente a él sola, y no arreglé nada para nadie. Las pocas personas que conocen la forma completa de lo que sucedió me han preguntado qué quiero que salga de esto, si quiero ver a mis padres acusados, si quiero el dinero, si quiero algún tipo de reconciliación. Aquí está la cosa sobre 11 años de pagar por una casa que te dijeron que no poseías por completo. Aprendes la diferencia entre algo que es tuyo y algo que solo se te ha permitido sostener. Sé lo que es la casa ahora. Sé lo que soy. No necesito que lo digan. Lo último que Natalie me dijo cuando salí de su oficina la semana pasada fue que el abogado contrario había hecho un comentario en una llamada entre ellos sobre el shock de mis padres por lo lejos que Lucy estaba dispuesta a llevar esto. Me dijo esto de la manera en que me dice la mayoría de las cosas, sin editorializar, simplemente entregándome la información. ¿Qué dijiste?, pregunté. Ella casi sonrió. Dije, parece que han interpretado mal la situación.